Buenos días, buenas tardes y buenas noches, familia de Más Allá del Deporte. El día de hoy queremos presentarles la entrevista realizada a uno de los periodistas deportivos con mayor experiencia en nuestro fútbol profesional femenino. Se trata de Jorge Chávez, actual productor y comentarista de Candela, concretamente del programa Solo Fútbol. Con la intención de conocer más acerca de la actualidad de un fútbol criticado, pormenorizado y hasta coartado por los grandes dirigentes de nuestro país, Jorge, en la entrevista realizada por Juan Piedrahita, habló con nombres propios, datos y minucias acerca de un deporte para los y las jugadoras. Quiero empezar preguntándote qué desencadena esa cercanía, por decirlo de alguna manera, con el fútbol femenino en Colombia. ¿Cuál es tu motivación o las causas que desencadenan esa cercanía, en ese afecto también, por supuesto, por el fútbol femenino? Pues el hito y el principal detonante fue obviamente el Mundial de Canadá 2015, donde Colombia tuvo una participación extraordinaria, donde se vieron talentos futbolísticos que me cautivaron y me engancharon desde ese momento. Me refiero específicamente a la labor que desempeñó deportivamente hablando Lady Andrade, que si tú entras a YouTube y buscas Lady Andrade, hay videos que no los montó ni ella, ni su manager, ni su preparador, sino que fueron videos montados por la misma organización del torneo mundial de la FIFA, Sí. que eso ya le da un talante impresionante y se ven los regates, se ven las jugadas de fantasía de Lady Andrade. Eso ocurrió en 2015. En 2016, este equipo continúa con ese proceso exitoso y van a participar en los Juegos Olímpicos de Río 2016. En Río 2016 se enfrentan a Francia, que es uno de los equipos boom y potencia en el mundo. Y hay una foto icónica donde está Wendy Renard, que es la defensora central del Lyon, que mide más o menos 1,90 tal vez, al lado de una pequeñísima Lacey Santos en ese momento, muy juvenil. Y es una foto impresionante porque es David y Goliat, además de que también fue alegórico a David y Goliat el resultado anecdótico de ese partido, porque la selección Colombia se impone con 2 tantos de Catalina Usme en ese certamen y dije, este fútbol tiene algo muy particular y muy especial y es que ha venido retomando la magia que se perdió en el masculino. Ya cuando veo que en 2017 se va a desarrollar y se va a adelantar una liga profesional colombiana y que muchas de esas jugadoras referentes en ese momento de la selección Colombia iban a formar parte de Independiente Santa Fe, al ver que en 2016, en 2017 se iba a desarrollar, se iba a adelantar la Liga Profesional Colombiana y que muchas de estas jugadoras referentes de la selección iban a formar parte de Independiente Santa Fe, como bogotano y como fan de Independiente Santa Fe, no era menos ser ausentes e indiferentes a este equipo que se estaba conformando. Viéndolo pieza por pieza, las dudas estaban centradas en el arco, Ujú. porque Alison Ballesteros, que era la arquera titular, sufre una fractura días previos a su debut, lo cual implica que la parte directiva se mueva y traiga una arquera de trayectoria, arquera de selección de Trinidad y Tobago, como lo fue Química Forbes. Sí. Entonces, jugadoras que repitieron presencias en Selección Colombia, obviamente Lacey Santos, Gabriela Huertas, está Liana Salazar y pues sobre todo Lady Andrade. Eso con referencia al primer año. Entonces empezamos a coleccionar datos, a coleccionar vivencias, a ser cercano a las jugadoras recomendándoles, oye, muy chévere tu juego, pero intenta ser menos agresiva en la recuperación porque puedes sufrir un esguince o algo. Ok. Y no era después hablando con ellas más cercano, no era aquel fan que se acerca con el interés de conquistarlas o decirles cosas con otro fin, Sí, porque hoy en día vemos mucho como esas, querer intimar con ese ellas. es el tema, que por ejemplo vemos que hoy en día en el periodismo hay muchas personas que incluso se acercan a las jugadoras o a los jugadores también por el simple hecho de la fama, del reconocimiento o lo que tú dices, intimar. Entonces ahí cuando tú mencionas por ejemplo la parte de querer hacer una recomendación, es interesante como esa cercanía que se establece entre el periodista y el jugador, ¿no? Correcto. En ese momento, pues el rótulo de periodista lo vengo a obtener mucho tiempo después. Ujú. No lo veía dentro de mis planes ni dentro de mis prioridades. Pero fui coleccionando información, fui siendo muy cercano al club, fui primero que todo fan, tengo que admitirlo así,
La primera jugadora con la que intercambié aspectos tácticos y recomendaciones, como lo estaba mencionando, fue con Gabriela Huertas, Ya. con Melissa Herrera y con una defensora que para mí era una líder innata que, pues, a pesar de que la capitana fue Liana Salazar, considero que ella debería haber sido la segunda capitana, y es Carol Sánchez Ujú. de la selección de Costa Rica. Con ella se estableció una relación muy bonita, muy chévere, muy armoniosa en el sentido de lo que te comento, de las recomendaciones. Oigan, el fútbol que ustedes expresan es impresionante. Santa Fe en ese año, y creo que lo ha venido manteniendo, empezaba anotando un tanto y quería más y quería más y quería siempre más, respetando al rival, haciéndole más y más tantos. Se obtiene el primer torneo de la Liga Femenina para Santa Fe. Y ahí me robó una frase que dijo alguien en un estadio, en ese momento un directivo. Entonces él menciona, Santa Fe en el fútbol femenino nació grande, porque fue el primer campeón y se preparó desde el momento en que creyó en el proyecto, en construir un equipo fuerte, que fuera competitivo, que fuera un equipo del agrado de la hinchada, de acuerdo al ADN de Independiente Santa Fe, y lo han mantenido. Ya vamos para una séptima liga y pues Independiente Santa Fe siempre ha sido protagonista, siempre llega a las instancias finales como hoy en el 2023. Ahora que hablabas de las recomendaciones de las jugadoras y esa cercanía, por ejemplo, con Huertas, hay muchos periodistas, principalmente los enfocados en el fútbol masculino, que se han referido al fútbol femenino como una variante del masculino, que incluso, por ejemplo, en aspectos tácticos no se parecen y que uno no puede llegar a comparar, por ejemplo, a un lateral derecho masculino con una lateral derecha femenina. ¿Tú consideras que de verdad existe esa diferencia en aspectos tácticos o realmente es más que todo un sesgo machista por parte de los periodistas? Sí hay diferencia, Juan, eh, sencillamente por una pequeña razón y muy contundente. Ujú. La mujer siempre cuestiona, la mujer siempre pregunta, la mujer siempre es muy intuitiva e inteligente y es muy ordenada. Ok. ¿Qué sucede con esos valores que acabo de enumerar? Siempre preguntan cuál es el objetivo de un ejercicio táctico, siempre preguntan el para qué, siempre están pendientes de un objetivo. El jugador masculino, tú le dices, bueno, hay que hacer estas series y correr hasta el fondo al máximo de velocidad. Él no te pregunta el por qué ni para qué, sino que simplemente lo hace. Ahora bien, digo que son más obedientes en el aspecto táctico porque están pendientes de un objetivo. Entonces, tú ves que en el fútbol femenino todos los aspectos tácticos de defensa y ataque son movimientos sincronizados, armonizados, como un fútbol europeo. Ujú. Mientras que en el fútbol masculino tú tratas de imponer eso y siempre te va a salir un jugador diciendo, no, que va, profe, yo hago la mía. O simplemente con los jugadores en esa famosísima reunión que hacen previo a un partido donde todos se abrazan, no, vamos a hacer la nuestra, entonces yo voy a centrar, Juan entra a cabecear, ¿listos? Sí, listos. Y por andar pendientes de esa figuración personal, más no pensando en colectivo, en como en equipo, pues se van al traste los trabajos de toda una semana, un equipo técnico, un cuerpo técnico enfocado a un objetivo. Entonces, pues ahí es donde empiezan las diferencias y cognitivamente también hay una diferencia muy importante, Juan. La mayoría de las jugadoras de nuestra liga son jugadoras profesionales en algún tipo de ejercicio profesional o tecnológico. Ok. El nivel educativo es sobresaliente. ¿Por qué? Porque una forma de ellas encontrar un proyecto de vida fue migrar a Estados Unidos, empezar a estudiar y competir deportivamente con las universidades. Tú sabes que el fútbol universitario en Norteamérica es el que nutre de talento y de fútbol a la selección mayor. Tienen su propia liga, la Women League Soccer, entonces siempre va a ser importante y un referente el fútbol universitario norteamericano. Entonces muchas de estas jugadoras son profesionales en carreras extrañísimas, mercadeo enfocado a la neurociencias. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver eso? Con Sí, fútbol. hay que ver que el mercadeo intuitivamente, fragancias, música, formas de llegarle al consumidor, hasta ahora lo estamos explorando, pero ellas empezaron a estudiar, varias han estudiado ese tipo de carrera, otras enfocadas a la educación física, a la preparación táctica, otras son enfocadas al mercadeo. Vanessa Córdoba es comunicadora social con énfasis en mercadeo.
Entonces, ¿qué hicieron ellas? Construir su proyecto deportivo y de vida en torno al fútbol universitario. Cuando se da la posibilidad de una liga profesional colombiana, ellas de una vez regresan al país y forman parte de varios de los equipos de nuestro rentado nacional. Cosa que no sucede con los masculinos, con todo respeto, pero de extracción muy humilde, con un talento impresionante. Creo que muchos de ellos, como han sido las historias, como hemos visto, del Tino Asprilla o de grandes referentes, ni siquiera han terminado un bachillerato. Creo que James es de los pocos jugadores que ha dicho, estoy estudiando a distancia ingeniería de sistemas, pero ese cuento lo he escuchado desde 2014, o sea, carrera larguísima. Sí. Sin embargo, pues muchos, cuando termina su carrera profesional o cuando se presenta algún tipo de lesión, empiezan a ver en las profesiones alternas al fútbol su fuente de vida, ¿no? Hay varios que son contadores, Diego Luis Córdoba, por ejemplo, o el caso más famoso, el de Lucas Jaramillo. Lucas Jaramillo siempre quería ser jugador profesional, hasta como él dice, hasta que papá Jaramillo puso los puntos sobre las IES y le dijo, no, primero una carrera profesional, tráigame un cartón universitario y con el mayor gusto después de eso haga lo que quiera. Así que Lucas se va a Estados Unidos, estudia en Harvard Negocios, es el principal asesor de inversiones de todos los jugadores de gran postina en Colombia, monta su propia empresa, llegó con una vida ya construida, con un futuro determinado, y ahí sí le presentó a papá Jaramillo su cartón y dijo, ahora sí juegue. Por eso él llega casi de 28 años a jugar primero al Cóndor, luego Independiente Santa Fe y termina su carrera en el Boyacá Chico. O sea que podemos estar hablando como que se intercambiaron los, digámoslo así, como los órdenes para las jugadoras y Sí, los jugadores prácticamente, y lo hemos visto mucho en países de, podemos decirlo así, recursos económicos escasos como puede ser Colombia, en donde quizás no es solo una opción, sino que es más que todo la única opción que tienen los jugadores para surtir a sus familias de recursos y cambiar un poco esa vida, digámoslo así, mala que han tenido en su infancia. Ahora, ¿por qué estas jugadoras, teniendo la posibilidad, por ejemplo, de radicarse en Estados Unidos, ya lo mencionabas, con la carrera hecha, prácticamente lejos del fútbol y teniéndolo más como si fuera, por ejemplo, un hobby, ¿por qué vuelven al país solo por una liga que incluso se hablaba no va a ser estable, va a tener deficiencias económicas, posiblemente no tenga un respaldo por parte de la cadena televisiva, etcétera, etcétera? ¿Qué, o por lo menos lo que has sabido, cuál es esa motivación extra que tuvieron ellas para no quedarse en Estados Unidos y jugar, por ejemplo, profesionalmente allí y volver al país? te voy a comentar el caso particular de una jugadora muy querida para mí, una volante 10 talentosísima, que pues construyó su carrera de psicología en Estados Unidos, se hizo futbolista, obviamente, como todas o como la gran mayoría en el fútbol universitario. Ella alcanza a formar parte de un equipo en Tampa, no estoy seguro si es el Tampa Bay o el Buccaneers, y la vio un cazatalentos y migró directamente a Milán, Italia, a Ujú. jugar con el Inter. Me refiero específicamente a Manuela Acosta. Ok. Manuela Acosta dice, hombre, el cuento hay que darle la vuelta y siempre ella ha estado caracterizada en el fútbol femenino como la que rompe los paradigmas. Así que tenía que ella dar ese primer paso para generarle un futuro a las generaciones venideras. Y sinceramente lo lograron. Ella llega a Equidad Seguros, permanece allí 2 años, pasa a Independiente Santa Fe, 2 años también, tiene una lesión que le impidió participar o estar muy involucrada en lo que era el proceso de Independiente Santa Fe y termina su carrera en Millonarios. Bueno, termina o tiene una pausa en este momento porque ella se convierte en esa líder, en esa fuerza callada que brinda a través de su ejemplo y de su experiencia lo que se buscaba con respecto a tu pregunta, que es generar o dar una línea base para que las futuras generaciones, las niñas que están en formación en la Colombia profunda o en Medellín o en Cali o en Bogotá, tuvieran una oportunidad de participar en una liga. A ellas no les importa que la liga sea de un mes o de 2 meses, ellas disfrutan del juego, que esa es una diferencia importantísima y radical con respecto a lo que es el fútbol masculino. Tú en el fútbol masculino ya lo ven es como simplemente una actividad comercial. Ujú. Y recuerdo muchísimo, creo que lo compartimos contigo en algún espacio en los que hemos participado en la radio virtual y en internet, en el sentido de que alguna vez le preguntaron a Zinedine Zidane
en el ingreso a la finca y al centro de entrenamiento y le preguntaron, bueno, ¿qué chico viene? ¿Qué chico estás viendo que se pueda aproximar al principal equipo y que la rompa, como dicen ellos en España? Entonces se queda Zidane pensando y dice, primero que todo ahora tienen una vida cómoda, primero que todo tienen un sueño definido, ya tienen una vida definida. Y decía, es muy difícil motivar. Entonces allí es donde yo digo que es donde radica todo. ¿Cómo vas a motivar a un chico de 19, 20 años que llega en un BMW y que ya está enrolado en el Real Madrid? Esa es la reflexión que dejó Zinedine Zidane, pero tiene muchísima razón en ese sentido. ¿Cómo motivas? ¿Cómo le brindas una herramienta y un mecanismo a un chico que tiene un sueño y una vida prácticamente ya definida? Muy diferente a un Yasser Asprilla, a un Castillo que vemos hoy en rompiéndola con la sub-20, que ellos, pues sí, llegan a equipos de primera línea, pero que obviamente ya empieza ese ego a construirse, ya empieza a decir, hombre, ya estoy sobresaliendo sobre mis compañeros y empiezan a mirar un poquito por encima del hombro, empiezan a hablarte los manejadores, no, suenas para el Barcelona, Juan, te va a fichar el super Paris Saint-Germain. Entonces eso desubica y saca al jugador de su contexto, por eso vemos tantos talentos perdidos. El caso de Pino, el caso del mismo James Rodríguez, que lo estamos viendo hoy por hoy, que infortunadamente lo tuvo todo tan rápido que en el momento de explosión y de madurez futbolística que debería ser el actual, pues simplemente no está. ¿Cuánto tiempo aproximadamente es ese proceso formativo que se está viendo en las futuras generaciones que tú hablas? Por ejemplo, lo mencionabas, la precocidad con la que un futbolista hoy en día salta al estrellato es prácticamente desde los 16, 17 años ya tienen su contrato profesional, los sponsors, los agentes. En el fútbol femenino, ¿cuánto es ese tiempo de espera, por decirlo así, para llegar al profesional? Bueno, te voy a hablar de dos casos particulares de los cuales soy muy cercano porque he visto los procesos Sí, de primera mano, que es obviamente Equidad Seguros e Independiente Santa Fe. Equidad Seguros es un equipo o es una institución mejor que brinda un proyecto a largo plazo. ok. Tienen o cuentan con las mejores instalaciones del país en mi concepto, una sede propia, cualquier cantidad de canchas, tienen el mejor médico deportólogo de Colombia como lo es el doctor Quiseno, y tienen muchos ojeadores y scouting que a través de sus fuerzas básicas empiezan a construir el proyecto de Equidad Seguros. Entonces, eso es un aspecto. No son tan ricos tácticamente, no hay una tradición de clasificación o de figuración importante de Seguros La Equidad. Siempre han sido animadores de la liga, pero infortunadamente no han podido consolidar su proyecto a pesar de que tienen toda la infraestructura. El caso de Independiente Santa Fe. Independiente Santa Fe se basa en sus fuerzas básicas en buscar talentos. Su principal surtidor de jugadoras es la Liga de Bogotá y algunas referencias de escuelas de formación deportiva, enfocados en mujeres, obviamente. Entonces, allí he visto procesos de 12, de 15, de 18 años y un proceso que fue de la mano en su evolución fue el de Jessica Romero. Sí. Es una defensora central que debutó con Independiente Santa Fe en 2019, pero yo ya la veía desde 2018, aprendiendo los secretos del puesto como de central al lado de Fefa Lacoste, de obviamente Carla Guerrero, la defensora y capitana de la selección de Chile, que mejor referente que ella, y de María Peraza, la jugadora venezolana que hoy por hoy juega en Cruz Azul de México. Y esta chica fue adaptando y recogiendo todo ese conocimiento como si fuera una esponjita. Debuta en 2018 y la rompe en Independiente Santa Fe. Y esto la catapulta para viajar a Brasil y hacer 2 años en Gremio de Porto Alegre. Estando en Gremio de Porto Alegre, regresa a nuestro fútbol profesional y llega al Nacional, al Junior y hoy por hoy se desempeña en el Deportivo Cali.
Infortunadamente, las lesiones la han venido acompañando. Entonces, ese es un aspecto muy importante de tener en cuenta, que la fisiología y la estructura muscular de las mujeres es totalmente diferente a la de los hombres y a veces los tratamientos médicos allí difieren. Okay. Pero el proceso de crecimiento de esta chica, desde fuerzas básicas, e irlas acercando al equipo principal para que asuman el rol, la responsabilidad, las maneras y los secretos de cada uno de los puestos, es algo que hoy por hoy lo estamos viendo en Independiente Santa Fe versión 2023. Hay jugadoras como Michelle Vandalo, como Nicole Rojas, la misma Daniela Garavito. Daniela Garavito el año pasado era simplemente una jugadora que estaba inscrita, que tenía minutos porque tenía que participar en el Mundial, que es del registro del club. Participa en el Mundial sub-20 y sub-17 y llega a ser subcampeona del mundo. Pero hoy por hoy es pieza fundamental del equipo. No porque sea una figura rutilante en lo netamente glamuroso o porque sea frecuente publicadora de TikToks, sino que su talento futbolístico se ha impuesto sobre sus actividades particulares. Y hoy por hoy es una pieza fundamental del andamiaje de Omar Ramírez. Cuando hemos conversado con el profe Omar, me dice: la evolución de esta chica es impresionante y la madurez de ella. Tenerla al lado de María Camila Reyes, tenerla al lado de Liana Salazar, tenerla al lado de Gabriela Huertas, aprender y asumir todo ese conocimiento, recibirlo, apropiarlo y ponerlo en función del equipo, es el éxito que tiene Independiente Santa Fe. Comúnmente en el fútbol hemos, y ahorita tú mismo lo estás refrendando con tu comentario, hablado sobre las canteras. Sí. La importancia de la cantera, por ejemplo, en el fútbol masculino y en Colombia, el Deportivo Cali, Envigado. ¿Cuál es la cantera? Ya también obviamente mencionando Equidad y Santa Fe, en el fútbol femenino, que más destaca en la actualidad. ¿Cuántos talentos llegan a surgir de futbolistas que llegan al profesional y prácticamente desentonan desde una corta o temprana edad? Te voy a hablar de un caso muy particular, aprovechando que estaba pasando acá la imagen del América de Cali, y ese es un capítulo totalmente aparte. Carolina Pineda es una de las jugadoras referentes del América de Cali, pero es que ella a cuestas trae un proyecto que se llama Escuela de Fútbol Atlas. Okay. Igual que como este ser mitológico, ella lleva sobre sus espaldas y sobre sus hombros la carga de una escuela de formación que, te voy a mencionar el nombre de la jugadora más relevante, la principal carta de presentación de la escuela de Atlas se llama Linda Caicedo. Y mira hoy por hoy, ¿dónde llegó Linda Caicedo? Linda Caicedo está en el Real Madrid cumpliendo un sueño, pero fue goleadora con América de Cali con tan solo 14 años. Pasa el año siguiente a jugar con el Cali, con el Deportivo Cali, porque infortunadamente en América de Cali, no puede ir a representar al país ni a su equipo porque era menor, tenía 14 años, no podía participar en la liga, perdón, en la Copa Libertadores de América. Pasa al Deportivo Cali, supera unos problemas de salud, mucha gente no lo conoce, no conoce el tema de que en Deportivo Cali la apoyaron, le hicieron el acompañamiento respectivo, la recuperaron para el fútbol y para la vida. Y en el siguiente año la rompe al lado de Manuela Pavi, de obviamente la Flaca Castaño, y se corona el Cali como campeón. Allí, pues Linda Caicedo hoy por hoy, mira todo el potencial y todos los ojos están y los reflectores apuntan hacia ella, pero su cantera y su inicio fue en la Escuela Atlas de Carolina Pineda. O sea que podemos hablar que influye mucho, por ejemplo, esas escuelas de formación que las propias jugadoras tratan de incentivar, incluso más que de los clubes. Porque, por ejemplo, lo hemos oído en el fútbol masculino. Los futbolistas bogotanos no aparecen. ¿Por qué no aparecen teniendo que es la ciudad, Bogotá, con más habitantes en el país? Es la capital, tiene dos de los equipos más importantes a nivel de títulos y a nivel histórico. Pero entonces la pregunta es, por ejemplo, hablando de Santa Fe, que es uno de los casos más cercanos a ti, también por supuesto, por esa afinidad de grupo que tienes y de equipo. ¿Santa Fe prioriza realmente lo que viene a ser la cantera? ¿Realmente le da prioridad a las jugadoras bogotanas? ¿Es decir?
Sí, hay dos aspectos. Primero que todo, en Independiente Santa Fe siempre existe una filosofía de un sentido de pertenencia hacia la ciudad. Ujú. Siempre hay un criterio que habla y que dice que primero se forma la persona y luego el deportista. Ok. En esa línea de acción siempre estuve de acuerdo en los procesos de formación deportiva en los que pude participar, tanto en el sub-20, que fue donde yo estuve, como posteriormente en las escuelas de formación como profesor o en divisiones inferiores como profesor asistente. Se lograba y se inculcaba ese ADN. Pero recuerdo, ya que tú lo mencionas, en una época el profesor Pinto nos decía, mano, el jugador colombiano y bogotano es muy cómodo, mano, que todo lo tiene. Entonces, sí, tiene toda la razón, todo lo tenemos. No tenemos carencias. Los jugadores bogotanos somos cómodos, como él lo menciona, porque, por ejemplo, no tenemos que ir a buscar al río el agua con la que tú vas a cocinar o te vas a bañar al día siguiente. No tenemos que desplazarnos largos trayectos a pie porque tenemos o contamos con un sistema de transporte, porque incluso de acuerdo a las capacidades económicas podemos adquirir un servicio de taxi o un servicio particular y llegar a los centros de entrenamiento. ¿Por qué menciono todo esto? Porque en mi época de sub-20, el que era una competencia de nosotros directamente era un señor que venía de Buenaventura. Y este señor que venía de Buenaventura se mantenía alimentado de arroz con huevo. Se desplazaba desde una residencia en el barrio Santa Fe, detrás del cementerio central, acá muy cerca en la 26, y se venía por toda la calle 26 a pie hasta los Álamos Norte, Sí. y ahí seguía caminando rumbo al Parque de la Florida, que era el punto de concentración y entrenamiento independiente Santa Fe. En este contexto, él llegaba a la cancha. Infortunadamente había unas metodologías anteriormente que los preparadores físicos decían para calentar dele 40 vueltas a la cancha de fútbol, que para mí es algo desastroso. O sea, Ujú. metodológicamente eso es un fiasco. Y usted llegaba y corría y usted como bogotano que había desayunado bien, que había montado en bus, que o el papá lo llevó hasta la puerta del entrenamiento, hasta el sitio donde está entrenando, y usted en la vuelta 15 ya estaba con el hígado en la boca. Y usted veía que el señor, que ya voy a revelar el nombre del señor Freddy Rincón, ya te había sacado 3 vueltas. Que Freddy Rincón, por su capacidad física y motora, era fisiológicamente el número uno. Ya con el trabajo enfocado del profesor Arturo Boyacá y de Jorge Luis Pinto, se construye un monstruo. Para mí creo que es el jugador más completo, no estoy diciendo que sea el mejor, Ujú. sino el más completo, en mi opinión personal, que ha producido el fútbol profesional colombiano, porque te defendía, era un volante de recuperación, tenía un talento impresionante y era un volante con gol. En otras palabras, lo vi en todos los puestos menos tapando. ¿Por qué no tapaba? Porque él detestaba que el balón le tronchara los dedos. Pero de resto lo vi en absolutamente todos los puestos. Te jugaba de central, de lateral, de volante de recuperación. Y con Carlos Valderrama hicieron una dupla ahí en la creación, así que jugaba de 8 y a veces en Corinthians de 10. En Napoli lo vi jugando de delantero. Entonces era un portento físico, un portento y un talento increíble para poder entender cada uno de los puestos y brindar lo mejor de su capacidad física. Entonces, ante eso, ¿tú cómo compites como bogotano si tu estatura promedio es unos 70 y tu peso no supera en esa época los 65 kilos? Con una persona que mide un 85 y pesa 80 kilos, soporta la carga, tiene una mayor capacidad anaeróbica y aeróbica que de lejos te lleva a mucha distancia. Además, el hecho de tener carencias mantiene vivo el sueño de ser y de figurar en el fútbol profesional. Ahorita escuchándote hablas mucho sobre todo como de ese biotipo portentoso que tenía Freddy. Sí, Desmitifiquemos algunas creencias. Es cierto que en el fútbol masculino ya se sabe que la transición está haciendo hacia un fútbol mucho más físico y quizás de menos rigor técnico, sí. ¿sí?
En el fútbol femenino sucede lo mismo. Hay, digámoslo así, una brecha, una barrera entre esas jugadoras excesivamente habilidosas, técnicas, tácticamente quizás menos aplicadas o menos modernas, pero que tienen ese talento fenomenal y que incluso no llegan a figurar porque hay otras que son probablemente de mayor envergadura, son tácticamente más aplicadas, físicamente están más dotadas, por ejemplo, para un enfrentamiento contra, no sé, selecciones como Noruega, Dinamarca, Suecia, Alemania, que son personas evidentemente con una talla mayor. ¿Existe entonces esa brecha entre las jugadoras técnicas y las físicas, por decirlo de alguna manera, en el fútbol femenino? Sí, por supuesto, Juan. Yo te invito a hacer un ejercicio y mirar la línea defensiva del América de Cali. Está una jugadora como Fabiana Yantén, creo que Fabiana debe medir unos 75, pero pesar los 80. Sí, Es una jugadora bastante fuerte por su biotipo y ella está acompañada de otra jugadora que se llama Wendy Natis. sí. Yo creo que entre las dos suman fácilmente 160 kilos y es muy complicado para las jugadoras talentosas poder superar ese tipo de escollo. Pero entonces ahí viene el talón de Aquiles del América de Cali y te lo digo hoy que no han definido nada, que llegaron a la final, pero la forma de hacerle daño al América de Cali es jugar en largo a la espalda de esas dos centrales y atacar las zonas vacías. Por velocidad. Es decir, una jugadora del corte de una Heidi Mosquera, una jugadora del corte de Jessica Rodríguez de Equidad, tienen allí un espacio para explotar y para ganarle la espalda a esas centrales por su biotipo. Ahora bien, hay otra defensora en el América de Cali, como lo es la gran Daniela Ospina, la número 3 de nuestra selección Colombia, la defensora central, que ha tenido presencia en el fútbol mexicano. Ella también tiene un biotipo similar, pero ella es en estatura, más no en corpulencia. Ok. Tiene una estatura cercana al 1,80. Sin embargo, ella complementó algo que te voy a comentar así para que hagan el ejercicio. Ustedes pueden comparar las fotografías de Lacey Santos 2017 a lo que es hoy y de Linda Caicedo en 2018 y lo que es ella hoy. Ok, Y entramos a lo que tú estás mencionando. El fútbol moderno exige claro. que usted reciba la carga y que usted reciba la fortaleza con la que la van a marcar, pero debe prevalecer el talento. En el fútbol femenino todavía ese talento está silvestre, por llamarlo de alguna manera, está vivo. Allí en ese momento se está viendo jugadoras con regate, con una gambeta endiablada, con muy buena riqueza táctica y técnica, pero que infortunadamente, como sucede en el fútbol masculino, siempre va a recibir la carga y siempre va a recibir el golpe. ¿Qué hizo la selección Colombia? Con ese tipo de experiencias y lo que da la competencia es lo que estabas mencionando, como en un grupo nos toca enfrentar a Suecia, ¿no? La chica de más corta estatura en Suecia debe medir unos 75 y de envergadura de tener unos 65, 70 kilos. Muévala en un salto. Entonces, el cuerpo técnico de la Selección Colombia se enfocó en realizar trabajos de fortalecimiento del tren superior y yo quiero que en el ejercicio que te mencioné, de comparar las fotografías de Linda Caicedo, fíjense en las piernas de El tren Linda Caicedo. inferior. El tren inferior de Linda Caicedo lo trabajaron de una manera impresionante y se ve reflejado en lo que es su producción futbolística, porque ella siempre era una goleadora de oportunidad, de estar allí en el momento indicado, en el momento que debería de ser y rematar al arco. Nos sorprende que últimamente remata de larga distancia con potencia, con ubicación. Sí. Y eso solamente se logra a través de un trabajo de fortalecimiento del tren inferior. Entonces, ahí entramos también en otro aspecto que es diferencial en el fútbol profesional masculino y femenino. Usted ve, mi querido Juan, que llega un jugador del Cali y patea de larga distancia y como que no se anima. O sea, creo que el último referente que pateaba de larga distancia era Juan Camilo. Ángulo. Juan Camilo Angulo, que era el capitán, que era el lateral que todos conocemos, que hoy por hoy se desempeña en el Unión Magdalena. Sí. Bueno, desempeña es Además, un, bueno, es un que decir. está jugando que forma parte de la nómina del Unión Magdalena,
Era de los pocos jugadores que en el Deportivo Cali se atrevía a patear de larga distancia y muchas veces la embocó. Pero ten la seguridad que de 100 remates mete 5 y se viene el segundo piso del Deportivo Cali a lanzarle improperios, a decir que siempre es lo mismo, que siempre es la ambición de patear, mientras que tú ves que en el fútbol femenino no sucede eso. Ellas son atrevidas, ellas son aguerridas y siempre tratan de patear lo que más puedan y de larga y de media distancia, que es algo que en el fútbol masculino ya se está perdiendo. Ahorita, pero ahí incide, por ejemplo, la estatura también de las arqueras, como en esa, Eh, digámoslo así, como planteamiento táctico de buscar un remate por los aires a gran altura con la intención de batir un sí, poco el pórtico. te iba a mencionar eso. Eh, la que siempre se atreve y patea, si tiene la oportunidad de patear 100 veces al marco en un partido, es obviamente Catalina Usme. Sí, Lacey Santos en Independiente Santa Fe cuando fue campeón también fue una de las jugadoras con el más alto registro de remates de media y de larga distancia. Pero mira que es un mito y te lo voy a desmitificar de la siguiente manera. Lacey Santos le hizo aproximadamente entre 3 y 4 goles a la arquera titular de la selección de Costa Rica, que es mi gran amiga Daniela Solera. Daniela mide 1,79, así que no es tan de corta estatura. ¿Sí? Se sí. impone, en ese caso se impone el talento y el trabajo de saber ubicar el balón donde tú quieras. Claro. Ahora bien, el caso de Catalina Usme, su principal rival y la que más remates le ha despejado ha sido la actual arquera del Cali, que es la Flaca Castaño. Y la Flaca con toda su trayectoria en Israel, en España y recientemente en Chile, trabajó muchísimo también su tren inferior y ella de un salto fácilmente te llega al ángulo. Pero, pues la calidad de Catalina Usme, la dama del gol, y un dato para que tú también lo consultes y tus oyentes y tus seguidores, tiene más goles que Falcao. Tiene más goles que Falcao en el registro de la selección Colombia. Ok. Es la máxima goleadora de nuestro combinado nacional, con un récord insuperable, porque pues que alguien ya llegue con la producción futbolística de Falcao, pues va a durar muchísimo tiempo. Y no obstante, esa estadística también la da que es la segunda goleadora, creo que le falta solamente un tanto para romper el récord en la Copa Libertadores femenina. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que ellas sí se animan a rematar, ellas sí buscan el arco, ellas sí patean al arco, pero se desmitifica lo que te estaba comentando, jugadoras y arqueras de corta estatura. Jugadoras, arqueras de corta estatura, Karen Murillo de Millonarios, creo que ella mide 1,70, que tampoco es que sea Sí. tan bajita. Natalia Giraldo, que es la arquera de la América de Cali. Afortunadamente por estos días está atravesando una lesión, la está reemplazando Norelis Coronel, pero que de todas maneras Coronel también está reemplazándola con un buen suceso, lleva su arco invicto en 3 partidos. Tanto Coronel como Giraldo están por debajo del 1,75. Ellos miden 1,70, 1,72, incluso Giraldo mide 1,69. Tú ves el mejor ejemplo y es Sandra Sepúlveda. Sandra Sepúlveda mide 1,67 y por muchos años ha sido la arquera titular de la selección Colombia. Catalina Pérez mide 1,75, Sí, tampoco es que sea tan sí. bajita, es nuestra arquera titular en este momento. Y pues qué decir de la gran arquera de Nacional en su momento, la gran Catherine. Catherine debe medir casi 1,80. eh, Me refiero a la arquera que fue parte de la Policía Nacional y que hoy por hoy juega en Palmeiras. Ella pasó el año pasado por Chile, estuvo con el Santiago Morning en la Copa Libertadores y hoy por hoy se encuentra en el Palmeiras. Entonces, que tú llegues al fútbol brasileño es ya un logro, es un hito, y sobre todo en la posición de arquera. Entonces, Catherine, pues, con toda su trayectoria, eh, le han encajado goles por arriba, le han encajado goles a media altura. Entonces el hecho de que pues por ser muy bajita tenga ventaja el pateador, a veces no. Hay un caso muy particular, Juan. Alison Ballesteros es una arquera bogotana con proceso en selección Bogotá, con procesos en selección sub-17,
Colombia, sub-20 Colombia. En la de mayores, infortunadamente, no ha llegado todavía. Actualmente juega en España, en Alicante. Incluso estando en España es la arquera titular. Y ella no mide más de 1,65. Pero su potencia de piernas, su capacidad de salto es impresionante. En un cubrimiento que estábamos haciendo en Equidad, en ese momento jugaba Matías Mier en el equipo Sí. masculino. Y Matías, bueno, te va a probar, vamos a ver, vamos, piba, te va a probar de qué está hecha. Y le llegaba al ángulo. Él pateaba el remate al ángulo y ella llegaba, obviamente a mano Sí, cambiada, claro. a tratar de impedir el remate. Pero pues obviamente Matías, por su técnica y por toda su experiencia, de 5 hizo 2, Sí, pero Allison llegaba. se la complicó. Así que desmitifica un poquito el hecho de que las arqueras bajitas puedan ser ventaja en un equipo. Ahora bien, sabiendo que esa es una de las principales falencias, pues obviamente los directores técnicos de hoy por hoy de la Liga Profesional Femenina se enfocan en reforzar y trabajar mucho arqueras de una talla intermedia o alta. Ahorita hablabas de la selección Colombia y posibles incluso casos de éxito que hemos tenido aquí en el país. Y quiero meterme en una línea quizás un poco más polémica y controversial, como puede ser el tema de las problemáticas que ha tenido realmente el fútbol femenino. No es un secreto que tanto directivos como ya sea federación, mayor y demás, en múltiples oportunidades se han referido de forma incluso despectiva a la práctica profesional y bueno, no solo referirse, también lo han demostrado con por ejemplo una liga que no tiene solvencia, que es reducida en cuanto a tiempo, los impagos, etcétera, etcétera. ¿Cuál consideras tú que hoy en día es el problema más significativo al cual se enfrentan las jugadoras en nuestro país? Te lo voy a decir categóricamente en una sola palabra, los egos. Ok. Porque existen los egos de los directivos. Que el fútbol profesional no vende. El fútbol femenino no vende. Y entre más usted justifique ese argumento, peor les va. ¿A qué me refiero? La selección ha sido exitosa porque clasificó a 3 mundiales, sub-17, sub-20 y este año tenemos el de mayores. Así que una bofetada a ese tipo de ego. El ego de los presidentes de clubes. No, yo no me voy a gastar en un proyecto que me quita ingresos. Yo esto mejor lo enfoco en mi equipo masculino. Situación que pasó con el Huila. Por ejemplo. Y que cuando ellas en Franca se ganan una Copa Libertadores y desde ahí empieza el problema de Llorelli Rincón, que sufre una especie de veto tanto en el fútbol nacional como en el de la selección, sabiendo el tipo de crack que es Llorelli Rincón, ella sí tuvo el valor civil de levantar su voz y decir, un momento, esta Copa Libertadores la ganamos nosotras, haciendo énfasis en el as. Ujú. Esto lo ganamos nosotras. ¿Por qué tenemos que darle nuestro premio, el que ganamos, el que sudamos, el que lloramos, el que madrugamos, al equipo masculino, que el equipo masculino no ha ganado nada? No han tenido una figuración importante en el rentado nacional y que permanentemente son animadores de la B. Entonces, allí empezaron ese tipo de problemas de la dirigencia, los egos y en interponer un interés netamente comercial. Y está el otro ego, el de las jugadoras. Si tú pones una jugadora demasiado exitosa, con demasiada exposición a los medios, y que todo el equipo se enfrenta a que ella es la diva, por llamarlo de alguna manera, eso también rompe los grupos. Ok. Hay jugadoras que son demasiado en exceso del centro de atracción. Si tú vas a una rueda de prensa en la América, ¿quién va? Por decir o por citar un equipo. Si tú vas a una rueda de prensa en Santa Fe 2019, ¿quién iba? Entonces, ese tipo de atracción, ese tipo de enfoque, y pues a Santa Fe le costó porque en 2019 pierde una de sus finales precisamente porque el grupo se rompe por allí. Tú tienes que tener la inteligencia de saber manejar ese tipo de egos. Las mujeres entre sí son demasiado competitivas y cuando tú llegas a un equipo donde hay una alfa dominante y llega la otra alfa dominante, eso es un caos. O administras muy bien el tipo de club y de entorno,
o te vas al fracaso. Tú puedes tener una cantidad de individualidades que técnicamente son muy ricas, pero que al equipo no le van a colaborar, porque lo que tú buscas es conformar un equipo, una familia, que todas sean igual que todas sean cooperativas, que todas luchen por el mismo objetivo, más no por el lucimiento personal. Entonces, cuando tú ves esa lucha de egos, tanto de las jugadoras, de los directivos y de, obviamente, los jerarcas del fútbol profesional colombiano, encuentras que ese es el factor común, los egos. Me gustó esa palabra, los jerarcas. Es verdad que la Federación Colombiana de Fútbol, la DIMAYOR, como entes legisladores como tal, de lo que viene a ser tanto la liga como la propia selección femenina, han tenido quizás una mayor inclusión en los últimos años, o más que todo es una vitrina quizás para la propaganda, para la publicidad, para quizás decir, no somos machistas, estamos lejos de ser un país machista o por lo menos unos directivos machistas, pero seguimos con ciertos complejos de falsa masculinidad teniendo en cuenta que las mujeres tienen esos casos de éxito. Es decir, de verdad hay una mejoría, por decirlo de alguna manera, en cuanto a las aproximaciones que se han querido tener a tener una liga mucho más ecuánime, con mejores condiciones, mejores pagos para las jugadoras y oportunidades para los mismos. Ahí se ven dos facetas, Juan. Una muy clara, que es que cuando tú quieres hacer gestión, es una voluntad política, primero que todo. ¿Sí? No es lo mismo salir a buscar el patrocinio en un club masculino, que todo el mundo quiere que su marca esté presente en un uniforme, que salir a hacer ese tipo de gestión con un equipo femenino. Ahora bien, el mismo ego, la misma forma de ser de nuestras jugadoras, implica que ellas siempre quieren dar un golpe de opinión. E infortunadamente para los jerarcas y los directivos del comité ejecutivo de DIMAYOR y de la federación como tal, pues han tenido que ceder su posición porque los resultados son abrumadores. Somos la segunda liga a nivel Suramérica. Tenemos una Copa Libertadores en nuestras vitrinas, independientemente de las 9 que tiene Brasil. Clasificamos a 3 mundiales en 3 categorías totalmente diferentes. Hablando del hoy, cuando ellas no tienen cobertura, cuando ellas no tienen ese foco de atención de 15 medios que van donde va la selección Colombia, ellas lo ven como un reto, Juan. Ellas siempre me lo han manifestado, lo vi de cerca en el suramericano de Quito, Ecuador en 2018, 18, 19, me falla un poquito la memoria ahí, donde fue un grupo de algunas jugadoras con las cuales he conversado y ellas decían, es que había una sola periodista y nos acompañaba una sola periodista. Y sabes, en ese suramericano se ganó Colombia. ¿Por qué? Porque ellas lo vieron como un reto, lo vieron como una oportunidad y dijeron, pues, si no es ahora, es nunca. Era un equipo dirigido o liderado mejor por Angie Castañeda y por Mayret Pérez. Estas jugadoras fueron la sensación, la rompieron en Ecuador, tanto que Mayret Pérez estuvo prácticamente 5 años en un equipo de primera línea en Ecuador que se llama Ñañas y regresa a nuestra liga este año a jugar con Millonarios. Pero ahí es donde uno encuentra ese choque, porque no es lo mismo la Liga de Ecuador, donde tú eres figura y saliste campeona, a llegar a Millonarios y enfrentarse contra América, contra Cali, contra Independiente Santa Fe. Incluso un partido donde la vi súper complicada fue contra Real Santander. Y hagamos un paréntesis grandísimo. El fútbol profesional femenino no vende. Sin embargo, si tú miras, uno de los principales animadores y participantes desde su inicio en 2017 es Real Santander. Real Santander es un equipo que no tiene hinchada. Real Santander es un equipo que no tiene un financiador directo, un patrocinador importante que le inyecte músculo financiero, pero de allá salió una jugadora impresionante que es Heidi Mosquera, que hoy por hoy está en Santa Fe, que ha jugado con el América, que ha participado en la Copa Libertadores de América, que ha anotado goles en la Copa Libertadores de América, pero como un equipo que no tiene recursos sí puede y los demás no. La crítica es directa contra el Once Caldas, la crítica es directa contra equipos como, qué sé yo, otro que no haya tenido figuración en el fútbol profesional.
Bueno, Millonarios en sus Sí, inicios, eso te recuerda iba que a decir. Millonarios no tenía equipo femenino, Nacional no tenía equipo femenino, Junior tampoco tenía equipo femenino, hasta el momento en que les dijo, bueno, si ustedes van a participar en la Copa Suramericana o en la Copa Libertadores deben tener un equipo femenino. Si no fue obligados, no lo iban a hacer nunca, Juan. Eso también le dio una inyección y un impulso importante al fútbol profesional femenino. Lo que yo te decía a los jerarcas es que a base de ese tipo de resultados, de esos retos que se impusieron estas chicas y decir, no, tenemos que demostrar que sí somos las mejores para poder seguir construyendo una liga que ojalá el próximo año sí sea de todo el año, eh, tenían que mostrar resultados. Era evidente. ¿Y existe la posibilidad de que sea así? Sí, claro, por supuesto. Este año eh, se va a jugar Copa Libertadores acá en Colombia. Tenemos tres cupos. Uno, el que tienen todos los equipos para que manden su representante como campeón de liga. Otro cupo por reclasificación se va a tomar acá en Colombia, en nuestra liga, porque pues obviamente el Huila, ganando esa Copa Libertadores que hacíamos referencias en unos instantes, generó esa ventaja o ese espacio para que un equipo colombiano ocupe una plaza adicional de por vida, de acá en adelante. Es decir, si se gana ahorita una Copa Libertadores más, que esperemos que así sea acá en Colombia, vamos a tener tres cupos Tres el cupos. próximo año. Y el tercer cupo es por ser país local, por ser el país anfitrión, por ser Anfitrión. el país que está generando la invitación para que los demás lleguen. Esto solamente lo tiene Brasil. Brasil tiene cualquier cantidad de equipos porque pues obviamente Corinthians es el máximo ganador, Palmeiras también ha sido importante animador, Ferroviaria de Brasil es uno de los equipos que en el fútbol femenino, no tanto en el masculino, pero en el Ferroviaria es un referente a nivel Latinoamérica y pare de contar. De pronto se acerca la U de Chile, que creo que tiene por allí alguna Copa Libertadores, no estoy seguro si es la U o el Colo Colo, pero Chile también tiene dos cupos precisamente por eso. Eh, entonces, en ese orden de ideas, ellas siempre lo tienen como reto el hecho de que o hacen una muy buena presentación para afianzarse y afincar lo que es el fútbol profesional femenino, o definitivamente claudican y pues se acabó el sueño y las futuras generaciones se van a quedar sin un referente y sin un espacio. Estando los resultados sobre la mesa, porque están y son evidentes, y Sí. con esa propia falta de oportunidades de la cual estamos hablando y falta de apoyo, de quizás también un respaldo financiero, deportivo, incluso hasta lo que tú hablabas, falta de respaldo por parte de los medios de comunicación, que quieras o no, eso ayuda mucho también a generar una mayor visibilidad en los equipos, ya sea clubes o selección. Si tú tuvieras la posibilidad hoy en día, Jorge, de hacer un listado con las necesidades vitales que tiene tanto el fútbol profesional colombiano femenino como la selección colombiana en sus diferentes categorías para mejorar, para seguir acrecentando un poco ese baluarte que se está consiguiendo, porque a fin de cuentas son resultados hiperpositivos para el país. ¿Cuáles serían entonces esos ítems o esas necesidades en ese listado que te digo que tú seleccionarías? Bueno, primero que todo, cuando la selección Colombia fue subcampeona del Mundial, todo el mundo se enfoca en lo que es la medalla, lo que es el trofeo del segundo lugar, lo que fue el botín de oro para Linda Caicedo, pero muchos dejan de lado lo que fue el efectivo, el premio en efectivo que entregó FIFA, Sí. que acá les voy a comentar ahí un paréntesis cortico, una infidencia. La Liga Profesional Femenina no tiene un buen patrocinador porque hubo unas conversaciones con un banco español que ese banco iba a patrocinar la liga. Cuando ellos llegaron y se sentaron en la mesa y les pusieron condiciones los jerarcas, ellos dijeron son unos ladrones y no nos interesa. Cierro paréntesis. Llega ese dinero que está enfocado a reforzar fuerzas básicas y fomentar el deporte. Ese siempre ha sido la filosofía de FIFA. Y de cierta manera lo han cumplido. Han entregado, están construyendo en la ciudad de Cali, por eso mencionan que Cali es la ciudad, la casa de la selección femenina. Han construido allí un complejo bastante interesante
un centro de alto rendimiento para la selección femenina y han enfocado algunos recursos a lo que son escuelas de formación y lo que son primeras eh, formas de que se fomente mejor la práctica del deporte. Entonces, obviamente, si yo tuviera una lista y tuviera la facultad de poder enumerar ciertos criterios e ítems, primero reforzaría eso, las fuerzas básicas. Porque si tú no vas alimentando las fuerzas básicas a la vuelta de 5 años, no, es que fuimos. ¿Se acuerdan de la selección del año 2023? ¿Se acuerdan de la selección del 2020 que fue subcampeona? No, eso tiene que ser un proyecto continuo, a largo plazo, no mediano. Y en segundo lugar, crear una especie de jurisprudencia, un espacio de legalidad. Infortunadamente, mucha gente me pregunta, ¿cuánto gana una jugadora profesional? Yo nunca les pregunto eso. Sí. Me parece irrelevante y hasta irrespetuoso. Pero tuve la oportunidad de hablar con una jugadora que venía de una liga extranjera de acá de Sudamérica y conversé con ella. Le dije, oye, ¿y si a ti te llaman de determinado equipo? Y ella dijo, mínimo 5 millones, pero lo decía de una manera que yo decía, como así que mínimo 5 millones? Esta niña goleadora, figura, y eso son 5 millones de pesos como salario. Como salario. ¿Sí? Ojo, salario. No está reglamentado, por eso hablaba de una jurisprudencia, no está reglamentado lo de los pasos o los pases a determinado equipo. No, es que la contrataron y pues ese contrato, el paso del Cali a la América costó 17 millones de pesos o 17 millones de dólares o tantos millones de euros. Eso no existe. O sea, hay mucho traspaso libre, por decirlo así, ¿no? Prácticamente son jugadoras libres porque su contrato en el fútbol profesional femenino comienza el 1 de enero de 2023 y termina al día siguiente de la Copa Libertadores, que es el 22 de octubre de 2023. Así que de octubre a diciembre estas chicas de qué van a vivir. Cuando se terminan, bueno, las que llegan hasta las instancias de Copa Libertadores, me refiero. Porque, por ejemplo, ahorita el que ve eliminado Chico, estas chicas ya quedaron colgadas del aire y tienen que seguir pagando un entrenador personal para no perder el tono físico y estar competitivas en 2024. Tienen que continuar con una dieta que es bastante exigente en carga calórica y en carga de proteína. Y eso no es barato. Así que yo haría una especie de clínica para identificar y caracterizar esa población y empezar a enfocar los recursos allí. Tener una especie de fondeo para que esas jugadoras que se quedan inactivas por tan largo tiempo tengan algo de qué sobrevivir, al menos que tengan, qué sé yo, una franquicia con un gimnasio para poderse mantener los 6 meses, que prácticamente quedan inactivas 6 meses, man. Y eso me parece totalmente injusto. Por eso digo que hay que crear una especie de jurisprudencia que reglamente todo este tipo contractual, todo este manejo contractual. Hay jugadoras que yo conocí hace unos años que me decían, no, es que estamos contentas porque hoy nos pagan. Y me dijo, a una se le salió, dijo, lástima que nos pagan tan poquito. Yo gano por debajo del mínimo y yo giré mi cabeza porque independientemente que tú estés trabajando en una entidad o en una empresa y recibas un salario cada 15 días, te aseguro que con el mínimo nadie vive. Y la chica estaba feliz porque iba a recibir su salario, que estaba por debajo del mínimo en ese momento. Pero estaba feliz porque le están pagando por algo que ella disfruta hacer, que tiene sacrificios. Yo he visto que estas niñas se levantan muy temprano para poder estar en el lugar de entrenamiento a las 6 de la mañana. Eso también hay que entrar a mirarlo. ¿Por qué tienen que hacer esa diferenciación en horarios? Que no, es que el equipo masculino llega ahorita y necesita la cancha, entonces el espacio que tú tienes para poder entrenar y trabajar es previo a la práctica del masculino. No, eso se tiene que acabar, Juan. Entonces, así uno no quiera, tendría que definir en los clubes, y eso sería otro ítem del listado, definir que los equipos femeninos cuenten con su propia infraestructura, su propia gerencia, que eso ayudaría muchísimo. No es lo mismo, lo que te decía hace un instante, no es lo mismo ir a buscar el patrocinio para un equipo masculino que para un femenino, pero a veces por los malos manejos, por la forma de manejar los asuntos contractuales, eso no se da.
porque yo creo sinceramente que así como funciona en Venezuela y en Costa Rica, ¿quién no quisiera tener Lady Speed Stick en su camiseta en Colombia o Rexona? Y son, te estoy mencionando dos empresas de cosmético, ¿sí? Porque igual estaría Revlon también, hay jugadoras que se maquillan para jugar. Eh, También ahí hay un nicho impresionante. ¿Y qué decir de la protección femenina? Eso, ¿quién no quisiera tener, yo como empresario de protección femenina, cómo no quisiera tener un patrocinio a la liga o a un equipo en particular si estoy mostrando mi marca a muchísimas personas? Pero como existe ese sofisma distractor de que es que la liga femenina no vende, pero ellas con resultados demuestran otra cosa, pues haría eso, ¿no, mi estimado Juan? Otro de los problemas que ahorita tocándolo, por ejemplo, de la línea más íntima de las jugadoras, el acoso sexual. Ciertamente ha Sí, sido uno de los quizás temas menos tocados en el último tiempo, que se ha visto opacado por lo mismo, por los inconvenientes salariales, que por el tema de la extensión de la liga, pero ya se ha sabido no solo en cuestión profesional, sino por ejemplo en las jugadoras amateurs, que se ha producido inconvenientes con técnicos, con empresarios y demás por cuestiones de acoso sexual. Es realmente hoy en día uno de los problemas más significativos y quizás que requieren mayor atención de la que se le está prestando en la actualidad. claro que sí, Juan, sería tonto ocultar el sol con un dedo. Infortunadamente, volvemos al tema de las carencias, al tema de que yo quiero alcanzar un sueño como sea. Y de eso se aprovechan muchísimo, pues, personajes como los que estás mencionando, que no vale la pena ni siquiera nombrarlos porque, pues, me parece algo totalmente detestable que tú coacciones o chantajees sexualmente a una jugadora. Yo no la he puesto a jugar, mira, usted no se ha manifestado. Ayúdeme a sonreír para que usted sonría. No, eso se tiene que acabar, eso tiene que ser erradicado de raíz. Ahora bien, siempre estamos diciendo que el director técnico hombre o el entorno de los hombres acosan a las jugadoras. No, también se da el caso contrario. Ujú. También se ven jugadoras a jugadoras o técnicas a jugadoras o jugadoras a kinesiólogas. La infraestructura, todo el ecosistema del fútbol femenino gira en torno a algunas cosas que uno infortunadamente lo pone triste y es el lunar de la liga. Esa sexualización de las jugadoras. Cuando una jugadora se quita una camiseta para celebrar un gol en un estadio, la gente no lo ve como una explosión de una manifestación de alegría, sino lo ven como exhibicionismo Es un morbo. o el morbo. Entonces, ay, a ver qué se le alcanza a notar, a ver qué se le alcanza a ver. Eso no es la esencia, esa no es la esencia. Y pues obviamente eso ya es un tema netamente cultural. Pues me aterra esa parte donde, bueno, pues hay una jugadora que está lesionada, pues podrías tener participación mañana, pero ya que estamos en concentración, pues pasas, me tocas y yo te abro la puerta, ¿no? Eso tiene que ser denunciado, tiene que ser señalado, tiene que ser obviamente aplicado no solamente a un reconocimiento por parte de la prensa y de la gente, Juan, sino también tener unas implicaciones incluso de orden penal. Pues de ser así, daríamos un paso impresionante en ese sentido de proteger y blindar a nuestras jugadoras. No solamente sucede en el fútbol profesional femenino en Colombia, en Noruega, en Suecia, donde sea, lo hemos visto también en los equipos olímpicos de Estados Unidos. Así es. Entonces, infortunadamente a las gimnastas las acosan sexualmente, a diferentes escenarios y ámbitos que yo creo que eso ya raya más en lo cultural, pero que con una buena legislación en cuanto a la sanción penal y al señalamiento social, debería bastar por lo menos para que mitifique, o perdón, para que minimice Sí. ese tipo de acoso. Y como es cultural, yo creo que también existe una responsabilidad, por ejemplo, en el componente educativo. Correcto. Vemos, por ejemplo, Fortaleza es uno, el club que tiene un colegio. Fortaleza tiene un colegio Sí, para que acompañe quizás de una forma mucho más afín a los objetivos deportivos
a esos jugadores amateurs. En el fútbol femenino no tenemos, por ejemplo, esa figura de un colegio quizás o un centro de enseñanza por parte de la alcaldía quizás que le pueda brindar esas oportunidades o capacitaciones incluso tanto a jugadoras como, por ejemplo, a los futuros directores técnicos o directoras técnicas. Es necesario entonces también hablar de, por ejemplo, en los colegios, ya sea distritales, públicos, privados y demás, de unas capacitaciones no solo de, hombre, la sexualización del deporte ha existido desde tiempos memorables y es una de las problemáticas más recurrentes y más abismales que podemos ver. Pero entonces, ¿cómo puede llegar a tratarse, Jorge, esa cuestión de educación? ¿Qué tiene que hacer, por ejemplo, y mencionando nombres, la Alcaldía Mayor de Bogotá para que dejen de suceder temas de acoso, por ejemplo, en clubes, o sea, esa vinculación con clubes profesionales como Santa Fe, Millonarios, Equidad, etcétera, etcétera? Hay un tema donde me quiero meter, Juan. Eh, Hablé recientemente con la capitana de la selección argentina, referente del Deportivo Cali, como lo es Fabiana Vallejos. Y yo le pregunté cómo funcionaban estructuralmente en el fútbol femenino, precisamente en Argentina. Ella me dice, mira, los equipos son clubes. Los clubes son democráticamente abiertos. Creo que el único equipo en Colombia que es democráticamente abierto es precisamente el Deportivo Cali. Sí. Ahora bien, cuando ellos pagan su membresía, cuando ellos están generándole un ingreso adicional al club, ellos tienen que hacer una contraprestación social. Entonces, generalmente, Boca Junior, River Plate, eh, Vélez, tienen un colegio y generan desde allí conocimiento, sentidos de pertenencia, y es exclusivo para los socios del club. Si nosotros llegáramos en Colombia a tener una democratización de los clubes, pues evitaría uno el problema que tiene el Deportivo Pereira, que lleva 9 años en liquidación, el problema del Cúcuta, que tiene también problemas administrativos y que perdió su ficha profesional Sí. precisamente por malos manejos. Obviamente no quiero decir que se van a blindar los malos manejos, pero sí daría mucho un paso al frente el hecho de que un club esté democratizado. Ahora bien, a nivel de distrito, que pues enfocas la pregunta hacia ese tema de las manzanas cuidadoras y que este cuento de la línea púrpura y que hacer esa Exacto. diferenciación en los programas y alcances de la alcaldía de Bogotá, creo que básicamente vendría a ser una revolución educativa. Entonces, debería partir en políticas claras, tanto de la Secretaría del Distrito como del Ministerio de Educación, el sentido de construir un contenido temático y un contenido académico enfocado a eso, sobre todo en las tempranas edades y con énfasis en deporte. Obviamente se hablaba muchísimo en los gobiernos de Petro, en la alcaldía, de una jornada extendida, pero ¿qué tiene que ver en esa jornada extendida? Tú ves el modelo americano, ellos en la mañana reciben clase y en la tarde se dedican a actividades netamente deportivas o complementarias académicas. Si tú eres brillante en un laboratorio de física, pues vas a desarrollar tus actividades Sí. en el laboratorio de física en la tarde. Si tú eres una persona con un talento musical excepcional, ellos en la tarde van a desarrollar actividades musicales. Pero si tú eres un deportista de élite, perdón, si tú eres un deportista, llegas a hacer un fortalecimiento de trabajo en deporte en la tarde, generalmente ellos tienen unos scouting que van y los visitan en los colegios y dan el salto al deporte universitario en Estados Unidos, que es muy fuerte. Y de ahí al profesionalismo es simplemente pasar una calle. ¿Por qué no replicar un modelo de esos? Donde obviamente el deporte sea ese hilo conductor y que canalice eh, tantas cosas. El aprovechamiento del tiempo libre es un tema que siempre ha sido un tabú a nivel de Naciones Unidas. El aprovechamiento del tiempo libre hoy por hoy se ve enfocado en ver redes sociales, en hacer actividades que no implican desgaste físico, sino que simplemente tú ves hoy por hoy gente pegada a un play, gente pegada a una consola, gente pegada a internet, malgastando su tiempo y su vida. Muy lejano está el tiempo en los años 80 que era cuando yo jugaba, estaba empezando a jugar, perdón, y uno tenía que hacer prácticamente el turno para poder utilizar una cancha.
Hoy por hoy a mí me da dolor que yo voy a visitar a mi mamá o me dirijo por cualquier parte de Bogotá y veo que esos mismos escenarios donde yo tenía que hacer prácticamente una fila para disfrutar del juego, hoy por hoy están vacíos. ¿Por qué? Porque todo cambió, todo evolucionó a que si tú quieres que tu hijo es muy hiperactivo, ay, mira, ahí le compré una tablet, entonces juegue. Y entonces, ¿dónde queda esa parte del desarrollo físico? Por salud también. El simple hecho de enfocar el deporte como un canalizador de un mejoramiento en la calidad de vida en el aspecto de salud debería enfocarse desde allí, pero todo parte de una política clara, no simplemente una política populista de Sí, decir, no, es que tengo una manzana cuidadora, pero es que la manzana cuidadora, ¿qué alcance tiene? ¿Qué proyectos, qué expectativas? ¿Hasta dónde llega? Entonces, no solamente la retórica de un discurso, sino también pasar a la acción. perfecto, Jorge. Ya para ir cerrando también con la entrevista, y esta quizás es la pregunta que más va a dejar como en entredicho esta propia charla. Tú conoces evidentemente esa forma en la que yo he comentado partidos de lo positivo, lo negativo y lo interesante con la fórmula PNI. ¿Mm? Quiero que hagamos un ejercicio breve de lo positivo que tiene el fútbol profesional femenino hoy en día, lo negativo para ti evidentemente, y lo interesante lo vamos a quizás trastocar un poco por la figura interesante, es decir, perdón, la persona que detrás de cámaras, detrás de focos, está trabajando para que el fútbol femenino realmente tenga esa visibilidad. Bueno, son tres escenarios bien interesantes. En el primero, pues siempre debe existir un interés y pues obviamente mi fascinación desde el punto de vista netamente personal es disfrutar de un juego rico técnicamente y tácticamente. Hay mucha gente que me dice, es que las mujeres no dan el nivel. ¿Para ti qué es nivel? Tú no puedes comparar el desempeño deportivo de un hombre al de una mujer. Si el deporte fuera mixto, pues Bueno, de pronto, ¿sí? De pronto. Pero ten la seguridad, yo he tenido la oportunidad de jugar un partido mixto y las mujeres nos dan tres vueltas. Entonces, para mí es interesante desde ahí, arrancando desde ahí, que mi expectativa sea disfrutar un juego que no va a ser cortado, bueno, un juego donde hay una estadística muy interesante que están llevando ahora, la han venido callando por el argumento que te voy a brindar, y es el tiempo efectivo de juego. sí, ¿Esa estadística a qué se refiere? El tiempo efectivo de juego en el fútbol profesional femenino es de los más altos. 44 minutos, 38 minutos, creo que el más bajo ha sido 38 minutos. Cuando tú vas y ves el fútbol profesional masculino en ese mismo ítem, alcanzas a ver partidos de 15 minutos, de 20 minutos, tiempo efectivo. ¿Qué quiere decir eso? Pues para poderlos entender. Que en un tiempo de 45 minutos solamente hubo tiempo efectivo de juego en 20. Es decir, te están robando 25. Y si eso lo trasladamos al segundo tiempo, te están robando prácticamente un tiempo de juego. Tú pagaste por 90 minutos de un espectáculo, tú estás disfrutando de un espectáculo. Pero ¿qué pasa? Tú pagas y empiezas a ver el partido y hay una falta. Esa falta, el jugador se revuelca, está adolorido, mientras van y consultan al bar ya cuánto tiempo ha pasado. Entonces, infortunadamente hay técnicos que han adoptado eso como una mala práctica sí, y empiezan a hacer de eso su caballito de batalla. Hago un gol y quemo 90 minutos. Entonces, eso para mí ya no es atractivo. En el fútbol femenino no encuentro ese vicio y ojalá nunca llegue. Pero el tiempo efectivo de juego para mí, eso es vital. O tú vas y pagas un concierto de Foo Fighters y se supone que son 2 horas de recital y los locos tocan una canción y empiezan a hablar con el público e interactuar. No, eso no es así. Tú sí. pagas por los 90 minutos de un espectáculo. Pero infortunadamente no se ve. Ahora, mencionas lo de la fuerza callada. La fuerza callada es para mí vital. Esa gente que carga los cables, que están allá mirando y poniendo las cámaras, he tenido la oportunidad de ver sobre todo en techo. Toda esa puesta a punto que ellos están haciendo para llevar una transmisión con calidad,
para llevar y transmitir y comunicar lo que se está desarrollando. Infortunadamente, no se hizo caso a una propuesta que hizo Jorge Enrique Vélez, exdirector de DIMAYOR, en el sentido en que los canales regionales, un canal TROT, un canal Telecafé, un Telecaribe, un Telepacífico, transmitiera también el fútbol femenino. Eso se dilapidó porque obviamente allí hay unos intereses económicos, hay de por medio unos derechos, hay de por medio un canal que no todos queremos y que pues obviamente están invirtiendo un dinero interesante para transmitir un partido de prácticamente 10. Entonces eso es como lo que a veces no encaja, porque mencionabas lo feo, pero lo más feo de todo y lo que me ha abierto a mí las posibilidades de poder expresar y comunicar y tener presencia en algunos medios de comunicación es precisamente eso, que no existe información base para poder llevar una transmisión profesional y con altura. Okay. Lo vemos en nuestros principales medios de comunicación. Recuerdo que para la Copa América un comentarista con muchos pergaminos, con mucha trayectoria, con demasiadas horas de transmisión, se atreva a decir que una jugadora como Catalina Santos es fenomenal. Y yo me imaginaba ese híbrido, Catalina Santos, sí, debe ser una jugadora impresionante. O sea, infortunadamente a él se le cruzan los cables y mencionó quería mencionar Catalina Usme o Lacey Santos. Entonces, pues, el no contar con información de primera mano, el no llegar preparado, querido Juan, a una transmisión. ¿Quiénes juegan hoy? No, pues juegan Llaneras y, qué sé yo, Patriotas. Llaneras y Patriotas. Bueno, ¿y ahí quién es la figura? No sé, pero ahí pasan una nómina. No, la labor del periodista está en poder empezar a encontrar aquellas jugadoras que son referentes de los clubes, conocer un poquito de su trayectoria y saber qué puedes esperar. Bueno, esta chica tiene un excelente pateo de tiro libre, así que hoy podemos ver una oportunidad de poder disfrutar de un gol de tiro libre de esta jugadora en particular, pero no hacerlo tampoco de una manera apática, ¿no? Por ejemplo, a lo que me refiero, para ser sintético, es el partido que se presentó este lunes en la fecha del fútbol profesional colombiano. Uh-huh. Tú miras sobre el papel Alianza Petrolera Águilas Doradas. No, esto es un soporífero. Esto en el minuto 5 estoy dormido. Y qué sorpresa, 5-3, un partido netamente lleno de oportunidades, que es muy raro en el fútbol profesional masculino, pero que no es ajeno a la sorpresa porque en el femenino estos resultados se dan. ¿Por qué? Porque siempre hay una propuesta por jugar, siempre hay una propuesta porque hay una necesidad de ir sumando puntos. Si ellos no sumaban puntos en estas primeras instancias, pues les queda muy complicado llegar a la instancia final de disputar una estrella. Entonces ahí entra a conjugarse otros aspectos netamente emocionales. Pero recalco, lo feo del fútbol profesional femenino es que no se cuenten con información base. Por ejemplo, para la Copa América mucha gente me pedía eh, información sobre muchas jugadoras, porque conozco afortunadamente casi eh, 9 jugadoras de la selección de Venezuela, conocí a las principales referentes de Chile, de Argentina, de Paraguay, alguna que otra jugadora de Ecuador, y pues obviamente qué decir de la selección Brasil. O sea, se sobredimensiona cuando uno habla de Brasil. Entonces, básicamente es eso. Si uno no llega bien preparado para asumir una transmisión deportiva con información base, que diga, bueno, llevo 2 horas hablando de que Catalina Usme va a ser hoy la figura que la va a romper. Catalina Usme no estaba convocada. O Catalina Usme tenía una lesión y no va a estar en ese partido. Pues, ¿qué va a pensar el oyente? ¿Qué va a pensar el público objetivo que tú estás hablando? Es un tipo de puro relleno. Hay que documentarse y llegar con una base de conocimiento antes de enfrentar el reto de comentar o participar en una transmisión de fútbol femenino. Muchas veces somos el que apalanca al relator. Nos ha pasado con Hamilton, nos ha pasado con Mauricio Arevalo, que a pesar de que ellos llevan una trayectoria con el fútbol femenino,
Y Hamilton utiliza mucho esa muletilla. ¿Qué nos puedes contar de esta jugadora? No, ta, 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 ta. Y uno saca la información de edad, presencia y significado a lo que es el fútbol femenino y la trayectoria. Cuando la gente escucha, no es que esta jugadora estuvo por España, estuvo por Israel, por la liga del Maccabi Haifa, la gente dice, oiga, la chica no es tan aparecida Claro, como tiene uno trayectoria. pensaba, tiene su trayectoria. Entonces, esa es como la falencia, lo feo, que no hay una información disponible y que no está centralizada. A mí me encantaría poder trabajar en un proyecto. Soy ingeniero de base, ingeniero de sistemas de base, y pues me encantaría tener un Big Data aplicado en Di Mayor, que si tú ingresaras y digitaras, por ejemplo, Lacey Santos, me diga, mire, juega con perfil izquierdo, es jugadora colombiana nacida en Montería, se desempeña como volante, su trayectoria eh, deportiva inició en el Besser, luego pasa a Independiente Santa Fe y luego pasa al Atlético de Madrid. Algo así, algo que te tenga una referencia, una ficha de la jugadora, porque así como yo soy demandante de información como periodista, el principal demandante de información y a quien más de respeto se le debe brindar es al oyente, al televidente o al youtubevidente, como dicen ahora. Sin ningún tipo de Jorge. Y ya para cerrar entonces, en un nombre propio. Persona que hoy en día hace valer los derechos de las jugadoras, persevera con la intención de que el fútbol profesional femenino siga como tratando de resurgir de esas cenizas que en algún punto siguen estando ahí, y asimismo también que busque internacionalizarlo de una manera deportiva y legítima. Sencillo, Manuela Costa. Manuela Costa creó con Michelle Rodríguez, no sé si te suena, perdón, Michelle García, Ujú. es la hermana de Falcao, Sí, y con Vanessa Córdoba sí, generaron un espacio bastante interesante tanto de discusión como de generación de propuestas, como de, obviamente, trabajar en pos del fútbol profesional femenino y se llama La División Avanza. Ellas crearon este niño, como lo mencionan ellas, para fomentar la práctica deportiva. Ellas hicieron un torneo muy exitoso, en el mes de septiembre y noviembre del año pasado en el estadio de El Olaya. sí, Consiguieron patrocinios, ¿puedo mencionar marcas? claro. Consiguieron patrocinios como el de Rochnet, consiguieron patrocinios como el de Gatorade, consiguieron patrocinios como el de Saeta. Entonces ese cuento de que el fútbol profesional no vende, que el fútbol profesional carece de gestión, es un mito. Y ellas lo desmitificaron y rompieron paradigmas como es el estilo de Manuela, mostrando eso. La premiación, 30 millones al equipo que quedó campeón, 25 al segundo, 15 al tercero y repartieron una participación equitativa de valor en dinero y en algunos bonos para todas las participantes. Es decir, todas ganaron, todas fueron participantes, todas tuvieron, en alguna época daban una medalla por participación, acá fue un bono, acá fue dinero, acá fue algo totalmente diferente que debería ser replicado ese modelo en lo que es el fútbol profesional. Entonces, Manuela Acosta para mí es la banderada, es la que está proyectando eso. Y te comento que la división avanza, pues obviamente por la intermediación de Michelle García, va a ser internacional en muy corto tiempo. No sé si este año, la idea que ellas tenían era que fuera dos, pero yo conozco a estas mujeres y muy posiblemente van a tener equipos invitados del extranjero en la edición 2023.